Hola, saludos a todos y a todas. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y en esta presentación hablaremos de la anatomía del nervio trigémino en su ramo oftálmico. Los propósitos de esta presentación será describir el origen del ramo oftálmico, los trayectos, las relaciones y zonas a inervar de sus ramos y algunas implicancias clínicas. El ramo oftálmico, primer ramo del nervio trigémino, presenta su origen a nivel del ganglio trigeminar en la fosa craneal media. Es el ramo más superior y medial que presenta este ganglio y en un corto trayecto hacia superior y medial se relaciona con la pared lateral del seno cavernoso. Luego en su trayecto más anterior se divide en sus tres ramos terminales que son el ramo nasociliar, el ramo frontal y el ramo lagrimal, para luego estos tres ramos ingresar a órbita mediante la fisura orbitaria superior, no sin antes emitir un ramo colateral llamado ramo meningio. Entonces, este ramo se divide y ingresa a fosa orbitaria, a órbita, ¿ya? Y distribuyéndose en sus tres ramos. Ahora bien, el ingreso de estos tres ramos por la fisura orbitaria superior presenta una relación con una zona tendinosa llamada zona tendinosa de órbita o zónula de Sinn. Aquí podemos ver un esquema de Moore, cómo es esta zona tendinosa, que es el lugar del origen común de los músculos rectos extrínsecos del ojo, presentan el paso de estos ramos. Podemos decir que los ramos lagrimal y frontal pasan por fuera de esta zona tendinosa y el ramo nasociliar pasa hacia órbita dentro de esta zona tendinosa. Ahora describiremos los tres ramos terminales del nervio oftálmico. El primero de ellos es el nervio nasociliar. El nervio nasociliar es el nervio que se ubica más hacia medial, ¿ya?, de órbita, relacionándose directamente con el borde superior del músculo recto medial del ojo. En su ingreso divide sus ramos, llamados ramos, son unos ramos pequeños que se dirigen hacia el polo posterior de globo ocular, llamados nervios ciliares cortos y ciliares largos, y hacia medial ingresando por el foramen etmoidal posterior, el nervio etmoidal posterior. Luego se dirige hacia anterior y se divide en sus dos ramos terminales, el ramo etmoidal anterior, que ingresa por el foramen etmoidal anterior, y luego otro ramo que se dirige hacia anterior, saliendo por órbita, no sin antes atravesar por inferior al tendón del músculo troclear o músculo oblicuo superior, que es uno de los músculos extrínsecos del ojo. Bien, en este esquema de Sobota vamos a observar y disecar estos ramos. Primero vamos a observar el ramo nasociliar hacia medial por el borde superior del músculo recto medial del ojo. Y luego disecando los músculos rectos podemos observar cómo este nervio nasociliar, ¿okay?, va a emitir primero en el polo posterior unos 2 o 3 ramos llamados nervios ciliares cortos que perforan e ingresan por el polo posterior del globo ocular. Estos nervios ciliares, ¿ya?, su función es dar inervación sensitiva, ¿ya?, a la esclera y parte de la conjuntiva vulvar. Luego también tenemos unas pequeñas comunicaciones que van hacia el ganglio ciliar. Pues bien, allí se ingresa, ¿cierto?, las fibras parasimpáticas que van a dar posteriormente la inervación simpática y parasimpática, ¿cierto?, de los músculos ciliares que van a controlar el esfínter del iris y la acomodación del cristalino. Luego tenemos, siguiendo este tronco, vamos a encontrar el nervio etmoidal posterior, que ingresa por el foramen etmoidal posterior para posteriormente distribuirse por las vías etmoidales y parte del seno esfenoidal. Por lo tanto, el nervio etmoidal posterior va a ser el responsable de inervación sensitiva de estos sectores. Luego, siguiendo hacia anterior, en el borde superior del músculo recto medial del ojo, vamos a encontrar sus dos terminales. Uno es el nervio etmoidal anterior, que va a ingresar por el foramen etmoidal anterior y
ubicarse a nivel de la fosa craneal anterior por sobre la lámina cribosa del etmoides y luego hacer su distribución por la fosa nasal. Este es un esquema donde nos muestra cómo es la distribución del nervio etmoidal anterior. Pues bien, una vez pasado por la fosa craneal anterior, este nervio va a atravesar la lámina cribosa y va a introducirse hacia fosas nasales. En este punto, este nervio etmoidal anterior se divide en dos: un ramo medial, llamado nervio nasal interno, cuyo rol es dar la inervación al septo nasal, una porción ósea, la lámina perpendicular del etmoides, y la porción cartilaginosa, el tabique cartílago nasal. Luego tenemos otro ramo, el ramo lateral llamado nasolobular, que va a dar inervación al techo fosas nasales y también a el ala de la nariz, a la porción ósea y la porción cartilaginosa. Este mismo esquema, pero visto lateral, como este nervio etmoidal anterior, en su ramo nasal interno nasolobular, termina de dar la inervación a nivel del lóbulo de la nariz. También observamos que el nervio ciliar presenta una relación con el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es la ubicación neuroanatómica de la sinapsis que hay entre una neurona parasimpática preganglionar larga y una neurona parasimpática postganglionar corta. Pues bien, aquí que lo que ocurre es justamente la sinapsis de este sistema. Y también lo acompaña la neurona postganglionar larga del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, los nervios ciliares van a distribuir la inervación simpática y parasimpática que va a permitir la contracción y dilatación de los músculos ciliares que van controlando el esfínter de la pupila y también la acomodación del cristalino. El segundo ramo que vamos a hablar es el nervio frontal. El nervio frontal es el ramo más grueso, de mayor diámetro y más superior de los nervios del ramo del nervio oftálmico. Luego pasa por la fisura orbitaria superior fuera de la zona tendinosa, se ubica directamente en el techo de órbita, por sobre el músculo elevador del párpado superior. En ese punto, este nervio se va a dividir en dos ramos terminales, un ramo supraorbitario y un ramo supratroquear. El ramo supraorbitario continúa hacia la arco supraorbitaria pasando por el foramen o escotadura supraorbitaria, dando inervación sensitiva a la región de la frente, parte de la región del tegumento de la calvaria. Además, el nervio supratroclear se ubica por sobre el tendón del músculo troclear oblicuo superior, saliendo de órbita hacia el ángulo medial, dando inervación sensitiva a el entrecejo, punto de nación, parte del párpado superior y la porción de la ceja. Este territorio es compartido con el nervio infratroclear, ramo terminal del nervio supraciliar. Finalmente vamos a hablar del ramo lagrimal, que es el más pequeño, se ubica más hacia el lateral y continúa en órbita junto con el borde superior del músculo recto lateral. Su trayecto por la fisura orbitaria superior es por fuera de la zona tendinosa y se dirige hacia la glándula lagrimal. En este punto, este ramo presenta dos ramos terminales, digámoslo así. Uno es la porción lagrimal que se distribuye y se pierde en la glándula lagrimal, y otro ramo mucho más pequeño que se llama ramo palpebral, cuya función es dar inervación a parte lateral del párpado superior, parte de la ceja y también parte de la sien. Ahora bien, este ramo lagrimal en su trayecto, podemos ver la imagen, va a recibir un asa, una comunicación que proviene del nervio maxilar, segundo ramo del trigémino. Pues bien, ¿qué importancia anatómica tiene esto? El ramo lagrimal del nervio oftálmico va a aportar netamente la inervación sensitiva a la glándula lagrimal y a la porción lateral del párpado superior. Y quien aporta la inervación autónoma, simpática y parasimpática para la excreción de la glándula lagrimal es esta asa orbitaria
que proviene a su vez del nervio maxilar. Este es un esquema de Testila-Tayet que nos muestra cómo la distribución del ramo lagrimal hacia la pared lateral de órbita, relacionándose con el músculo recto lateral de ojo, ¿ya? Y cómo este nervio lagrimal que proviene del ramo maxilar, segunda nervio trigémino, se comunica y se conecta con este nervio lagrimal. Pues bien, neuroanatómicamente recordar que este haz va a aportarle la inervación autónoma, simpática y parasimpática, para la excreción de la lágrima, de la glándula lagrimal. Esta ha sido la presentación del primer ramo nervio oftálmico del nervio trigémino y seguiremos luego en los siguientes videos con el ramo maxilar y mandibular. Mi nombre es Pedro Aravena, espero que haya sido de su agrado y cualquier contacto, ahí están las vías de comunicación. Por su atención, muchas gracias.